único sabio y poderoso Elohim. A ti, Padre eterno, venimos, Señor, porque reconocemos, Señor, que tú tienes el señorío y el poder sobre toda la creación, sobre todas las cosas, porque hechura de tus manos somos, Padre eterno, porque no nos creamos a nosotros mismos. Padre, gracias. Gracias por concedernos la vida, por concedernos la existencia, por la salud, el pan de cada día, el vestido, las fuerzas, las habilidades, las capacidades, los dones y los talentos y todo lo que tú nos provees para nuestra subsistencia, Padre eterno. Pero gracias sobre todas las cosas, Padre amado, por tu Hijo amado, por nuestro Señor Jesús de Nazaret, en quien tú, Señor, nos has llamado a tus caminos, nos has perdonado, Señor, nuestras iniquidades y pecados, y nos has reconciliado contigo mismo. Gracias, Padre eterno, por aquel a quien tú exaltaste a lo sumo, Señor, sentándolo a la diestra tuya, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Gracias por él y en él, en tu Hijo amado, en nuestro Señor Jesús de Nazaret, alabamos y bendecimos y glorificamos tu santo nombre en este día, Padre eterno, y cada día. A ti, Padre amado, y al Cordero Santo, damos gloria y honra y alabanza y loor por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por el don de tu Santo Espíritu, en quien tú nos vas guiando, nos vas regenerando, nos vas renovando y transformando por el conocimiento y entendimiento de tu palabra, de tu voluntad. Padre, te pedimos que tu bendición sea con todos nosotros en este día, con los que estamos aquí presentes, con los que se unirán por medio de las redes para escuchar el mensaje. Que seas tú, Señor, permitiendo que tu palabra penetre en nuestros oídos, nuestro corazón, y germine, Señor, e ilumine la vida, Señor, y germine la vida dentro de nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento para poder comprender y entender tu voluntad, y pon en nosotros hambre y sed de justicia, amor por tu palabra, amor por tu verdad. Santifícanos en tu verdad, y guárdanos y líbranos y libéranos de todo espíritu de mentira, de engaño, de confusión y de error, y asimismo, Señor, pon el querer como el hacer en nosotros, para vivir de acuerdo, Señor, a lo que conocemos y entendemos. Que tu misericordia, Padre amado, sea con todos aquellos que aún no te conocen, con esta generación, con esta humanidad. Ten misericordia del pueblo judío, de la casa de Judá. Quita la venda que les fue impuesto, Padre eterno, y concede que la luz gloriosa del Evangelio de la verdad de nuestro Señor Jesús de Nazaret resplandezca para iluminar sus corazones, sus vidas, y que seas tú mismo, asimismo, Señor, teniendo misericordia de la casa de Efraín, que aún se encuentra en las naciones. Ayúdanos, guíanos, dirígenos. Derrama bendición, Señor, te pedimos por cualquier necesidad que haya en medio nuestro, sea aquí, Señor, o los que escuchan, Señor, tu palabra, que tú en tu buena voluntad, en tu gran misericordia, bondad y benignidad, seas derramando bendición, ayudando, consolando, fortaleciendo, sanando, Padre eterno, aquel que hoy está en necesidad y clama a ti, Padre amado. Gracias, Padre eterno, por todo. Por nuestros hermanos que también nos oyen a través de la instancia, bendíceles también a ellos y guárdales y guíales, Padre amado. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús de Nazaret, nos disponemos para estudiar este día tu palabra, Señor, para inquirir en tu presencia y poder ser santificados en tu verdad. Guíanos, ilumínanos, dirígenos, por la gracia de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén, Shalom. Hoy vamos a detener por este tiempo el estudio del libro de Shemot, de Éxodo. Amén. Y vamos a meditar en el tema de que ayer estábamos conmemorando Yom Kippur, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de esta fecha señalada, de este tiempo señalado por Elohim para Israel, y qué es lo que representa, o qué fue lo que representó para nosotros. Amén. Y cómo a través de este estudio vamos a poder entender que la revelación del Eterno tenía
un propósito terrenal y un propósito celestial o espiritual. Amén. Y estudiando sobre este tema, me vino al corazón entender que el libro de Romanos, el libro que escribió Saulo de Tarso a los romanos, es un libro que explica muy bien todo el proceso de la salvación. Amén. Pero el libro de Hebreos, que es el que vamos a estar hoy meditando, es el libro que nos explica bien claramente todo lo que fue el proceso de la instauración del nuevo pacto. Amén. Que es el que estamos todos los creyentes. Amén. Y cómo ese nuevo pacto realmente se estableció y se cumplió, y cómo eso aplica a nuestras vidas. Amén. Así que vamos a recordar lo que dice el libro de Levíticos 23, lo que el Eterno mandó para Israel cuando estaban en el desierto, en el monte Sinaí. Amén. Dice en el capítulo 23, versículo 26 de Levítico, dice, o Vayikra, dice: habló Yahweh a Moisés diciendo: ciertamente el día 10º de ese mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acercar ofrenda ígnea ante Yahweh. Ningún trabajo haréis en ese mismo día, porque es un día de expiaciones, de Kipurín, para hacer expiación por vosotros en presencia de Yahweh vuestro Elohim. Toda alma que no se humille en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y toda persona que haga cualquier trabajo en ese día, la exterminaré de entre su pueblo. No haréis trabajo alguno, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. Shabbat de reposo solemne os será, humillaréis vuestras almas el 9º día del mes, reposando en vuestro Shabbat desde la tarde hasta la otra tarde. Amén. Y esto fue dado en el resumen de todas las festividades que se ordenaron o las 7 festividades que estaban aquí, anuales. Amén. Porque hay otras 2 festividades que estudiamos el Shabbat pasado, que es el año sabático y el año del jubileo, del Yobel, que están más adelante. Amén. Pero ya el Señor había instruido a Moisés en este día de Yom Kippur, porque aquí solamente nos dice en cuanto a que no hay que trabajar, que es un día que hay que consagrar, que es sagrado. ¿Y por qué es sagrado? Porque ese día se iba a hacer expiación. Amén. Se iba a cubrir el pecado recuerde que vamos a estudiar más adelante en el libro de Hebreos, que la sangre de los animales, de los machos cabríos, no quita el pecado. Por eso se habla de capará, de cupurín, de cubrir. Amén. Pero en el mismo Levítico, capítulo 16, ya Yahweh le explicaba a Moisés cómo era que se iba a hacer la expiación en ese día. Así que vamos a leer un poco allí, solo para recordar lo que estaba instruido. Amén. Y luego vamos a ver entonces qué es lo que representaba este Yom Kippur dado para el santuario terrenal. ¿Qué era lo que representaba para el nuevo pacto? Amén. Porque recordemos que Moisés mismo, ¿de dónde tomó copia Moisés para hacer el santuario que hizo en el desierto? El celestial. Pero aunque eso se dijo desde los tiempos del Sinaí, nadie habló nada. ¿Qué tenía que ver ese tabernáculo celestial? ¿Para qué existía ya? Nadie explicó nada, nadie dijo nada. Amén. Y todas las explicaciones que se dieron después fueron tratando de discernir, de entender qué significaba cada paso de lo que es el ritual de Yom Kippur,
con el santuario terrenal. Pero quedó velado el hecho de que existía un santuario celestial y nadie habló de eso. Y nadie pudo decir en qué consistía o para qué existía. Amén. Vamos a leer el capítulo 16 para conocer un poco el ritual que se hacía ese día allí. Amén, el procedimiento. Y esto ocurrió después de la muerte de los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan que los hijos de Aarón se embriagaron y después que se embriagaron fueron al santuario y quisieron quemar el incienso y todo eso en estado de embriaguez? Y salió fuego de dentro del santuario y los consumió, ¿verdad? Y de allí quedó entonces establecido que era algo muy delicado ministrar al Señor. Amén. Dice: después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron, Yahweh habló a Moisés. Esto lo dice el autor del libro para decirnos cuándo fue que se dijo esta palabra. Amén. ¿Y por qué se dijo? Y dijo Yahweh a Moisés: habla a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Recuerden que el santuario está dividido, ¿verdad? El lugar santo, donde estaba el candelabro, el altar del incienso, la mesa de las proposiciones, de los panes, y hay un velo, y detrás del velo estaba el arca de la propiciación. Amén. El 3 dice: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero por holocausto. Vestirá una túnica sagrada de lino y cubrirá su cuerpo con zaragüeyes de lino. Estará ceñido con un cinto de lino y usará un turbante de lino. Estas son vestiduras santas, ¿verdad? Kadosh. Bañará su cuerpo en agua y después se vestirá con ellas. Todo esto era parte del ritual. No podía entrar con cualquier ropa, tenía que ser una ropa específica para ese único día. Amén. Claramente el lino, representando el lino y lo blanco, pues la pureza que se requiere para estar en la presencia del Eterno. Amén. Tomará 2 machos cabríos. Primero va a tomar para él un toro un becerro y un carnero para él. Y va a tomar también 2 machos cabríos de la congregación de los hijos de Israel para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Y haciendo acercar el novillo como ofrenda por el pecado, Aarón hará expiación por sí mismo y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y hará que estén delante de Yahweh a la entrada de la tienda de reunión, y Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y la otra suerte por Azazel. Luego Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Yahweh y lo ofrecerá en ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Azazel será presentado vivo ante Yahweh para hacer expiación sobre él, a fin de enviarlo al desierto como Azazel. Amén. Entonces Aarón conducirá el novillo para la expiación, y degollando el novillo como ofrenda por el pecado, hará expiación por sí mismo y por su casa. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar delante de Yahweh, y llenando sus puños de incienso aromático molido, lo meterá detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego en presencia de Yahweh, para que el humo del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Enseguida tomará de la sangre del novillo y hará aspersión con su dedo sobre el propiciatorio hacia el oriente, y con aquella sangre hará aspersión 7 veces con su dedo delante del propiciatorio. Y luego va a hacer lo mismo con el macho cabrío, que es por el pueblo, ¿verdad? Y va a hacer lo mismo, va a entrar allá también y va a aspersar con su dedo la sangre del macho cabrío también, ¿verdad? Dice el 16: así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel,
y de sus transgresiones por todos sus pecados. Y así hará también por la tienda de reunión que habita con ellos en medio de su impureza. Ok, vamos a parar allí. Para no leer todo, porque ya esto lo hemos leído en otros años, en otras ocasiones, amén. Pero lo que es interesante es que Yom Kippur tenía tres cosas importantes: el sumo sacerdote, el tabernáculo y la sangre de los sacrificios, ¿verdad? Y que todo esto era para hacer expiación por los pecados y las impurezas del pueblo, amén. Así que, y claramente había que hacerlo cada año, amén. Todos los años, el mismo día 10º del 7º mes, habría que hacer un Yom Kippur, amén. Todo esto se hizo para Israel, estando claramente cuando entrara a la tierra prometida, amén. Ya el santuario se construyó en el mismo desierto, ya lo llevaban desde el desierto. Luego cambiaron el tabernáculo por un templo, que fue el que edificó Salomón, pero el santuario seguía siendo lo mismo: un salón dividido por un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que, como dice el Evangelio, fue el velo que se rasgó en el momento que muere el Mesías en el madero, amén. Y todo eso tiene un significado, amén. Ahora vamos a mirar qué es lo que nos dice el libro de Hebreos en cuanto a Yom Kippur, amén. Y no habla de Yom Kippur, específicamente no nombra Yom Kippur, no dice Yom Kippur, pero hace referencia a lo que se hacía en Yom Kippur, amén. Libro de Hebreos, capítulo 8, 9 y 10, vamos a estar mirando allí. Amén. El libro de Hebreos, como les dije, es el libro donde expresamente se hace una comparación entre lo que fue el primer pacto y lo que es el nuevo pacto. Es el propósito del libro de Hebreos: mostrarnos la superioridad que hay en el nuevo pacto sobre el primer pacto. Y para empezar empieza a mostrarnos la superioridad que hay entre Yeshua el Mesías y el mismo Moisés, que eso está en el capítulo 4, ¿verdad? Luego él nos va a hablar de cómo el Elohim estableció sacerdotes para que ministraran en el santuario, y que solamente el sumo sacerdote era el que podía entrar el día de Yom Kippur al lugar santísimo, amén. Entonces empieza a decirnos, vamos a leer desde el 8, amén. Pero en el capítulo 7 de Hebreos, vamos allí un momentito, dice empieza a hablarnos a partir del 11, capítulo 7 de Hebreos, versículo 11, para que entendamos. Dice allí: por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio en la Torá. Amén. Y aquí viene el punto principal que debemos entender. ¿Por qué fue necesario un nuevo pacto? ¿Por qué, si ya la Torá estaba dada con todos los rituales especificados y todo lo que había que hacer, por qué entonces hacer un nuevo pacto? Y la razón nos la da aquí, y la va a hablar varias veces el autor de este libro, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? ¿La ven ahí? ¿Quién me dice cuál es la razón?
¿Cuál? ¿Alguien habla duro? Cambio. Gloria, sacerdocio. 11 dice así: por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico. ¿Qué está diciendo él? Más adelante nos va a decir claramente que el primer pacto no perfeccionó nada. Entonces el problema del primer pacto es que esa Torá que dio el Eterno era justa, buena y santa. Amén, porque lo que el Eterno dio es para el bien del hombre. Amén. Pero esa Torá, ese pacto, no perfeccionó al israelita. No lo hizo mejor. Amén. El israelita no pudo despojarse de su carnalidad. No pudo despojarse del pecado que lo motivaba, lo llevaba a hacer, aun cuando conocía los mandamientos. Amén. Y como dice Saulo de Tarso en Romanos, que aun conociendo lo que es bueno y queriendo hacerlo, no puedo, sino que hago ¿qué? Lo malo. Porque claramente ese fue el defecto del primer pacto, que no perfeccionó al creyente, no desperfeccionó al pueblo del Eterno. Entonces, el propósito de este nuevo pacto, y esto es lo que debemos entender, el propósito del nuevo pacto es el poder perfeccionar a aquel que se acerca al Eterno. Amén. Esa es la gran diferencia entre el primer pacto y el nuevo pacto. Amén. Y por eso es que vamos a escuchar aquí unas cosas que uno las escucha y hasta no las cree, porque son tan perfectas que a uno le cuesta trabajo creerlas. Como cuando Juan dice, porque el que es hijo de Dios ya no peca. Y dice, y no puede pecar, porque la unción del Santo está en él. Ahora, ¿cuántos creen eso? De que nosotros que somos hijos de Elohim ya no pecamos y no podemos pecar. Hasta allá llega la perfección que el Eterno ha hecho en aquellos que serán llamados sí escogidos. Amén. Porque es por la fe y por el poder del Espíritu que se hace esa transformación. Por eso en el libro de Jeremías, ¿qué nos decía? En el libro de Ezequiel, perdón, y yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y les daré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu en ellos. ¿Todo eso para qué? ¿Por qué no lo hizo el Eterno eso en el primer pacto? Porque se requería un sacrificio más perfecto, mayor. Amén. ¿Qué es lo que va a hablar el libro de Hebreos? Luego dice, allí explica, estamos leyendo el 7, explica acerca de que, dice el 18, 7 y 18, pero en el 7 nos habla de ya el cambio de sacerdocio, ¿verdad? Dice, pues, sea testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quiere decir que Jesús el Mesías realmente no fue llamado al sacerdocio por ser descendiente de Aarón, porque claramente se establece un nuevo sacerdocio. Amén. El nuevo pacto trae un nuevo sacerdocio. Ya no es por el sacerdocio arónico, sino por el sacerdocio del orden de Melquisedec, que no tiene descendencia ni generación. No es algo que se hereda de alguien, sino que el Eterno se lo dio a su Hijo amado. Amén. Dice que entonces, el 18 dice, hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Sí ves lo que dice aquí? El autor está diciendo abiertamente,
el primer pacto fue ineficaz. Amén. Y por la debilidad. ¿Por cuál debilidad? En el libro de Gálatas se nos dice, Saulo de Tarso dice algo muy claramente. ¿Por qué fue dada la ley? ¿Por qué fue dada la Torá? Por la debilidad de la carne. Amén. ¿Por qué Israel necesitó una Torá? Porque eran débiles en la carne. Porque no podían hacer el bien. No podían ser justos. Entonces el Eterno, para que convivieran en justicia y reinara la unidad, tuvo que darles una ley. Porque ¿para qué se da la ley? ¿Para qué existen las leyes? Para obligarnos a hacer lo que voluntariamente no podemos hacer o no vamos a hacer. O no está un stop allí en la esquina y ¿cuántos paran? Amén. ¿O por qué se ponen esos bumpers en las calles? Cuando está el aviso de que hay niños que cruzan allí para la escuela. ¿Por qué la gente no para? Amén. Y aunque está la ley ahí, la gente no la obedece. Porque la ley es para eso, para forzar al ser humano a hacer lo que no puede hacer, no quiere hacer. Aun cuando sabe que, y aun cuando entiende que es bueno. ¿Verdad? Que es necesario, aún así no lo hacemos. O no lo hacíamos. ¿Verdad? Hablando del que estaba aún en la carne. Entonces la ley claramente se establece es para obligar a que reine la justicia y reine la paz y reine la armonía. Eso sí, los hombres la obedecen, porque si no, de nada sirve la ley. Entonces, por esa causa, el primer pacto fue débil y fue ineficaz, porque no pudo cumplirse el propósito para el cual se dio. Amén. Porque los hombres no obedecieron la Torá, no obedecieron el mandamiento. Y entonces Elohim tiene que hacer un nuevo pacto donde el ser humano pueda ser regenerado, el ser humano pueda ser renovado, pueda ser transformado y ahora entonces sí obedezca, quiera hacer el mandamiento, quiera hacer lo que es bueno y lo que es justo. Amén. Entonces dice, porque la Torá nada perfeccionó, dice el 19. Pues yo le dije que este libro hay que estudiarlo, pero es entendiendo que el propósito de este libro es darnos a entender por qué fue necesario un nuevo pacto y cuál fue realmente el propósito del nuevo pacto en comparación con el primero. Amén. Dice, porque la Torá nada perfeccionó, sino que fue introducción a una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Elohim. Porque el nuevo pacto, recuerden que también contenía el hecho de que la promesa de que iba a venir un profeta. Amén. Y todo lo que anunciaron los profetas acerca del Mesías que había de venir y todas las cosas que el Eterno iba a hacer con Israel. Amén. Eso de cambiar el corazón y todo eso eran promesas que estaban allí. Amén. Pero que no se cumplieron en el primer pacto. Amén. Luego dice, hablando del sacerdocio, ¿verdad? Dice el 22, seguimos en el 7, pero el 22 vamos a ir saltando para solamente leer algunos apuntes. Le pido que lea en su casa todo este libro despacio y mediten esto que le estoy diciendo. De igual manera, Yeshua ha sido constituido garante de un mejor pacto. Amén. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero o sea, hablando de Yeshua, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible. Ahora, ¿por qué el autor de Hebreos nos presenta esto del sacerdocio de Yeshua? Porque claramente, para que haya un Yom Kippur, para que haya una purificación del santuario, tiene que haber un sumo sacerdote. Entonces, lo que él está diciendo, ¿cuáles fueron las razones por las que Yeshua vino a ser sumo sacerdote? ¿Y por qué es que él ahora va a poder hacer esa purificación? Amén. ¿Y qué purificaciones que va a hacer? ¿Y a dónde la va a hacer? Amén. Dice, hablando de la diferencia, ahí sigue hablando de la diferencia entre los sacerdotes terrenales y Jesús el Mesías ya resucitado. Amén.
El 8 dice, saltemos al capítulo 8. Espero que me hayan entendido. Si no entiende nada, levante la mano y pregunte y yo le puedo repetir. El 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y aquí ya introduce entonces el tema de lo celestial. Amén. Ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que eligió el Señor y no el hombre. Y aquí claramente establece una diferencia entre el tabernáculo que construyó Moisés y el tabernáculo que vio Moisés. ¿Cuál es el verdadero? El que él vio, no el que él construyó. El que él construyó era copia, pero el verdadero estaba ya en los cielos. Amén. Pero aunque existía en los cielos, nadie sabía para qué un tabernáculo en los cielos. ¿O cómo así que Dios, que Elohim tiene un tabernáculo en los cielos? Amén. ¿Y quién lo ministraba? Nadie. Estaba esperando el tiempo del sacerdote que habría de ministrarlo. Amén. Como dice Saulo, llegado el tiempo de la consumación de las cosas, entonces nació Yeshua de mujer y bajo la Torah. Amén. Dice el 3, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. ¿Para qué constituye un sacerdote? Para que presente ofrendas y sacrificios. ¿Pero qué sacrificio va a presentar un sacerdote que está en los cielos? No puede matar animales, ¿verdad? Dice el 4, pero si estuviera en la tierra no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la Torah. O sea, Yeshua no pudo entrar al templo terrenal a ministrar o hacer sacrificios porque aún no era sacerdote y porque no pertenecía. Fíjense bien, ahí es que vemos cómo Yeshua cumplió la Torah. No porque era el Hijo de Dios, vino a decir, ¿sabes qué? Yo soy el Hijo de Dios y aquí vengo ya a ordenar, soy yo aquí. Sino que se sometió a lo que Elohim estableció por medio de la Torah. Esto estableció a Aarón y a toda su descendencia para que fueran, ¿qué? Sacerdotes, y eso quedó así hasta que se cumplió todo. Amén. Por eso dice el autor aquí que él, aunque estaba en la tierra, no podía asumir esa posición porque no era hijo de Aarón o descendiente de Aarón. El 5 nos dice, ofrendas según la Torah, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo. Pues, mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Y aquí él realmente establece de que el tabernáculo terrenal y todos los sacrificios y todas las cosas que eran sombra de lo que era verdadero. Amén. Y es aquí donde nosotros los creyentes tenemos que empezar a mirar cuáles son las cosas que somos llamadas a guardar. Lo que es copia o lo que es verdadero. ¿A qué se nos llamó a nosotros? Amén. Y eso es lo que tenemos que ir ya creciendo en esto y meditando en esto y perfeccionándonos en esto. Amén. Dice, pero ahora, dice, ha obtenido un ministerio aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. O sea, así como Moisés fue mediador del pacto de la Torá, de la palabra, así Jesús ahora es mediador de un nuevo pacto. Y recuerde que la Torá contenía esa promesa, ¿verdad? De que un día se levantaría un profeta como Moisés. Pero nadie sabía en realidad cuál era el propósito de ese profeta. Porque recuerde que todo eso estaba velado. Los hombres por el razonamiento no llegaron a ver, no pudieron ver cuál era el misterio y la obra que el Eterno tenía preparada. Aun cuando Él dio luces, dio chispitas de las cosas que iban a venir, ninguno de los hombres de Dios que comentaron
y que comentan la palabra antes de Yeshua, ninguno habló de estas cosas. Porque como dice Saulo de Tarso, era un misterio que estaba oculto y nadie podía entender hasta que vino la revelación. Amén. Y dice que claramente que este pacto es sobre mejores promesas. Entonces uno pregunta, ¿en qué pacto queremos estar? ¿En el primero o en el nuevo? Amén. Entonces, porque si aquel primero, fíjese bien, pues lo repite, y esto muchas veces está repitiendo en este libro, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Amén. Entonces, todo esto lo que viene hablando es preparándonos para el punto principal. Cuando dice aquí, vamos a saltar al 13 para avanzar, amén, porque si no el tiempo no nos va a dar. Dice, al decir nuevo, está hablando del nuevo pacto, ha declarado anticuado el primero. ¿De qué está hablando? Del pacto primero. Amén. Y lo que es anticuado y va caducando está próximo a desaparecer. Amén. ¿Por qué creen ustedes que Elohim permitió que Jerusalén y el templo de Jerusalén, el segundo templo, fueran derribados? Y que hasta el día de hoy no se levante otro tabernáculo, ni otro templo. Aun cuando el judaísmo tiene intenciones y tiene planes de construir un nuevo tabernáculo y un nuevo templo. Y uno ve a muchos cristianos apoyando esa obra. Pero cuando yo leo aquí, yo digo, es sensato, es sabio que un creyente que se nos ha concedido un nuevo pacto, que tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote en los cielos, que tenemos un tabernáculo en los cielos, por el cual podemos venir delante de la presencia del Eterno sin necesidad de nada, vamos a ayudar a construir un templo o un santuario aquí en la tierra para que hombres sigan ministrando y matando animales y presentando sangre de animales. Amén. Porque eso es lo que no están pensando las personas, los que están apoyando esto. Ahora, ¿por qué lo apoyan? ¿Por qué lo creen? Claramente tienen sus propias interpretaciones. Pero es aquí donde viene el punto. ¿A quién le creo yo? ¿Le creo a la palabra? ¿Le creo al Espíritu? ¿O creo a lo que los hombres interpretan o dicen? Amén. Pasa el capítulo 9 y dice, el versículo primero dice, el primero pues también tenía por su parte reglas de culto y el santuario terrenal. Amén, hablando del primer pacto. ¿Tenía qué? Reglas de culto, o sea, los mandamientos, de todo lo que se debía hacer, y también tenía un tabernáculo. Amén. Y allí nos va a explicar a partir del 2 cómo estaba constituido el tabernáculo, ya lo dijimos, ¿verdad? Estaba el altar, luego estaba el santuario, dividido en dos partes, donde tenía que entrar el sacerdote. Estaba en la parte interna, estaba el arca con los querubines. Dice que, vamos a partir del 6, después que explica estas cosas, dice, dispuestas así estas cosas, en la primera instancia, ciertamente entraban continuamente los sacerdotes para cumplir los ritos, o sea, en el lugar santo, para encender las lámparas de la menorá, para quemar el incienso cada mañana, cada tarde, amén, para cambiar los panes de la preposición. Esa es la primera parte que entraban continuamente los sacerdotes, amén. Y luego dice que, pero en la segunda, o sea, en la parte santa, después del velo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea que tenía que pensar primeramente por él y luego por el pueblo. Y esto es importante porque con Yeshua no hubo necesidad de eso. Yeshua no presentó sacrificios por él mismo, porque él no pecó, porque en él no hubo pecado. Luego dice, pero fíjense lo que va a decir aquí, que esto es importante entenderlo.
El 8 dice, indicando con esto el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo mientras estuviera en pie el primer tabernáculo. ¿Por qué fue necesario que el primer tabernáculo fuera destruido o el templo fuera destruido? Porque mientras ese templo estaba construido y mientras ese tabernáculo estaba construido, quería decir que el camino al lugar santísimo aún no estaba abierto. Quiere decir que nadie podía venir delante del trono de la gracia a orar, sino que todo había que hacerlo por medio del santuario y del templo y de los sacerdotes. Por eso es que Yeshua, cuando muere, ese velo se rompe, hay un terremoto y el templo casi se cae. Amén. Anunciando que entonces ya las cosas han cambiado. Amén. Luego dice, y es esto lo que me lleva a meditar en esto, mi hermano. Si esto lo dice el autor en cuanto al primer templo, ¿para qué construir un templo terrenal? Si dice la Escritura que mientras haya templo terrenal, entonces significa que no hay entrada ¿a qué? Al santuario. Por eso me pregunto yo, ¿será que el Eterno permitirá que se vuelva a construir un templo de este tipo? Porque sería la completa rebelión del pueblo judío hacia lo que Dios ha hecho. Amén. Y más triste que lo haga el pueblo judío, que realmente no aceptan a Jesús el Mesías como el Mesías, pues es aceptable, porque ellos creen que todavía están en el primer pacto, ¿verdad? Pero que creyentes que han recibido la revelación, el perdón de los pecados y la comunión con el Padre, apoyemos eso es, para mí, no es sensato. Amén. Luego dice que, lo cual, hablando de esto, de este tabernáculo, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, y vuelve a repetir, que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece ese servicio. Un israelita, si estuviéramos en el tiempo de que aún no hubiera venido el Mesías, hubieran ido ayer al templo a hacer el Yom Kippur, ¿verdad? Pero aún saliendo y haciendo todo el ritual, aún saliendo, va a seguir teniendo conciencia de pecado, porque claramente él va a volver ¿a qué? A pecar. Van a volver a impurificar el templo, el santuario. Amén. Y eso es algo que para los creyentes es algo que tenemos que entender, porque hasta para nosotros es difícil de entender. ¿Cómo es esto de que lo que va a decir ahorita aquí el escritor? Amén. Luego dice que el 11 dice, el capítulo 9, pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, o sea, de lo que ya vino, ¿verdad? Por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación. Y aquí ya introduce para qué era que existía un tabernáculo en los cielos. Amén. ¿Y quién es el que lo va a ministrar? Dice, ni por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Amén. Esto fue una sola vez y para siempre. Amén. Este es el poder del primer pacto. Este es el poder de lo que el Eterno puede hacer en aquel que le cree y le obedece. Amén. Y permanece en la fe. Porque para eso es que envía el poder del Espíritu Santo, para hacer esa renovación y transformación en nuestras vidas, de tal manera que el creyente no peque. Amén. Y si un creyente peca involuntariamente,
Porque un creyente que realmente sea creyente no va a pecar voluntariamente. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que no puede. Si el Espíritu Santo está en nosotros, no podemos pecar. Entonces, ¿qué pasa si una persona que dice que es creyente está pecando conscientemente? Pues la respuesta es muy sencilla, lo dice Pablo en Romanos. Es porque somos carnales todavía. Aún estamos en la carne. Aún estamos obedeciendo a la carne. Y no estamos haciendo la tarea que se nos manda, que es ¿qué? Hacer morir esta carne. Porque mientras nosotros no nos propongamos en nuestro corazón que esta carne hay que hacerla morir, siempre estaremos expuestos a que la carne nos domine y nos haga hacer lo que conscientemente sabemos que no debemos hacer. Y lo vamos a hacer voluntariamente. Y por eso es que algunos por ahí uno escucha ciertas enseñanzas que hablan de la debilidad de la carne. Sí, pero si entiendes que eres débil en la carne, entonces cuídate mucho más. No te justifiques en eso, no te excuses en eso. Porque al Eterno no podemos engañarlo. Porque Él nos dio el Espíritu Santo, ¿es para qué? Para eso. Para que nosotros tengamos la fuerza y el poder para hacer morir esta carne con sus pasiones y deseos. Amén. Luego dice y allí empieza a hablar de que si la sangre el 13, vamos a leerlo para qué. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, o sea, si eso realmente tenía poder, amén, todos esos rituales que se hacían, que se mandó, que por la Torá se ordenó para purificar a los impuros, si eso tenía poder, dice él, cuánta más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, ¿verdad? Limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. O sea, es la sangre de Él lo que Él viene a purificarnos, viene a liberarnos. Amén. Y el verdadero creyente, por eso es que la Escritura dice algo muy claro: muchos son los llamados, pocos los escogidos. El Evangelio llama a todo el mundo y el Evangelio se da para todo el mundo, pero solo los verdaderos creyentes, solo aquellos que Elohim conoce, son los que serán escogidos. ¿Por qué? Porque van a responder de corazón y de alma y de mente a esto que el Eterno nos concede, a esta santificación, a esta purificación. Amén. Si no lo tomamos, por eso es que más adelante en Hebreos 10, que tal vez no alcanzamos a leer, dice que que aquel que peca deliberadamente, habiendo conocido y habiendo recibido el don del Espíritu, ya no hay para él ¿qué? Sacrificio. Como dice Saulo, ya no hay forma de que se arrepienta de nuevo o de hacer lo que se arrepienta. Amén, porque no se puede sacrificar 2 veces al Mesías. Ok. Luego dice el 15, por tanto, 9:15 estamos de Hebreos, por tanto es mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así como Moisés, después que dio los mandamientos del pacto, y cuando el pueblo aceptó, purificaron con el rollo que había escrito de los mandamientos, con sangre, así también el Mesías también purificó el santuario y el nuevo pacto con su sangre. Y aquí es donde entendemos que nosotros vivimos bajo el nuevo pacto, no bajo el primer pacto. Amén. Pero eso no es para libertinaje, como nos dice Pablo, ¿verdad? Es para que entendamos lo que se nos concedió. Tenemos más responsabilidad, porque se nos dan más herramientas para alcanzar la promesa. Se nos dan más herramientas para lograr lo que el Eterno espera de nosotros, que no se le dio al pueblo de Israel en el primer pacto. Amén. ¿Cómo lo juzgará Dios a ellos? Solo Elohim lo sabe, porque la Biblia dice algo muy claro:
el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos israelitas vivieron por la fe, obedecieron por fe? Pues solo Dios conoce. Amén. ¿O por qué cree usted que Yeshua les advierte a los discípulos: esforzaos a entrar vosotros, porque muchos tratarán y no podrán? Creyentes hay muchos, llamados hay muchos, escogidos pocos. Esperemos nosotros ser de los pocos. Amén. Y no de los muchos. Ok, mi hermano. Dice que hablando de la remisión del pecado, dice: y según la ley, versículo 22 del capítulo 9, dice: y según la Torá, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea que se requiere que haya derramamiento de sangre para que haya perdón de pecados. Aún en el primer pacto hubo necesidad de derramamiento de sangre de animales. Así también para el nuevo pacto, para el perdón de nuestros pecados, también tuvo que haber derramamiento de sangre, no de animales, sino de Yeshua mismo, nuestro Redentor. Dice el 23, miren lo que dice aquí el 23, 9:23, dice: era pues necesario que las representaciones, ¿cuáles son las representaciones? Lo terrenal. Amén. Dice: era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con ritos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Realmente el sacrificio del Mesías no tiene comparación. Amén. Dice: porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante del Eterno por nosotros. Amén. Y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Fíjense bien aquí que aquí no está yendo desde Yom Kippur. Lo que nos está trayendo es cómo el Mesías cumplió en el nuevo pacto todo lo que la Torá mandaba, pero no en el plano terrenal, sino en el plano celestial. Amén. Así que así como el sumo sacerdote entraba cada año allá adentro, así el Mesías también entró en el santuario celestial para purificarlo también. Amén. Dice el 26: de otra manera hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos, en la consumación de los tiempos, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Amén. Entonces imagina que el Mesías tuviera que hacer esto cada año, tendría que venir a morir cada año en la tierra. Amén. Pero eso si no estuviera establecido el nuevo pacto. Pero bajo el nuevo pacto es solamente un solo sacrificio, una sola ofrenda. Amén. Por eso al Mesías no se le puede sacrificar dos veces. Una vez que hemos recibido la gracia del perdón, porque hemos entendido lo que el Padre nos ofrece a través del Evangelio, y confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos, ya no hay forma para poder seguir pecando, porque no podemos volver a sacrificar nuevamente al Mesías. Amén. Dice así también, y fíjense lo que dice el 27, dice: y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una vez y para siempre para llevar la carga de los pecados de muchos, y se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, la segunda vez que venga no viene para perdonar pecados, no viene para morir por pecados. Amén. Dice: a los que lo esperan para salvación. Viene es para redimir a los que lo estaban, ¿qué? Esperando. Pero detengamos un momentito. Aquí hay la base más fuerte para eliminar la idea de la reencarnación. ¿Por qué fue necesario que Jesús muriera una sola vez?
Porque se muere una sola vez en esta vida. Se existe una sola vez en esta vida. Esa falacia de la reencarnación no existe. Para los hombres existe, para los que practican eso y para los que predican eso. Pero según la revelación del Eterno no hay reencarnación. Porque hay solamente una oportunidad en esta vida. Y es ahora. Una vez que el hombre muera, lo que le espera es que el juicio. Y ese juicio va a ser uno para todos. No es que moriste hoy y mañana vas a juicio. No, hay un solo juicio para toda la humanidad. Por eso es que decimos que los muertos están ¿dónde? Durmiendo, están descansando hasta el día del juicio. Todas esas falacias de las religiones, de las doctrinas del purgatorio y de todas esas cosas, de que las ánimas, que las almas, todo eso es mentira. Amén. Hay una sola muerte y hay un solo juicio. Por eso Yeshua murió una sola vez. Amén. Capítulo 10, ya vamos a terminar, mis hermanos, el tiempo se nos fue. Dice, porque la Torá, teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Y aquí está una vez más repitiendo el punto principal de por qué fue necesario un nuevo pacto. No importa cuánto adornemos el primer pacto, cuánta explicación demos de todos los rituales y todas las cosas del primer pacto, fue imperfecto. Amén. Y no perfeccionó nada. Amén. Así que nosotros vivimos por el Espíritu y por el Espíritu tenemos que ser perfeccionados. Porque para eso fue que fuimos llamados, no para vivir una religión, no para vivir un ritual, sino para perfeccionarnos. El que no busca perfeccionarse realmente no ha entendido ni ha creído, ni se le ha revelado lo que realmente ha recibido. Amén. Porque no puedo excusarme más. O creo o no creo. ¿Sabe por qué muchas personas no quieren confesar que creen? Porque saben que tienen que hacer esto. Y les cuesta dejar la carne. Les cuesta dejar lo que les agrada, en lo que se deleitan, lo que les gusta. Porque tristemente lo he escuchado de personas que lo dicen, pero es que a mí me gusta bailar, me gusta emborracharme, me gusta mujeriar. Ellos lo saben. Conscientemente están rechazando el Evangelio porque entienden que somos llamados a vivir una vida diferente. Amén. Entonces, por eso es que se nos dio un nuevo pacto. Ahora nosotros como creyentes, ¿qué Yom Kippur es que conmemoraremos? Porque aún estamos en esta tierra, ¿verdad? Pero Saulo dice, poner la mirada ¿dónde? En los cielos, donde está el Mesías, y no en las cosas de esta tierra. Lo terrenal puede sonar muy bonito y puede verse muy bonito, amén, y puede parecer hasta muy sabio, muy elocuente, pero lo terrenal no nos lleva a la perfección. Amén. Es el Espíritu lo que nos va a llevar a la perfección. Lo que hemos hablado antes de amar y de mandamiento de amor, no vamos a poder amar si el Espíritu no nos lleva a amar. Porque para amar hay que despojarse de la carne, del egoísmo, de la avaricia y de todo aquello que impide que uno pueda servir y ayudar. Amén. Y eso es cosas que tristemente no se aman. ¿De qué habla el Evangelio hoy en día? De que Dios te va a bendecir, de que Dios somos hijos del Rey y el Rey nos da todo, y todo es terrenal y todo es carnal. Cuando en realidad el llamado es ¿qué? A perfeccionarnos. Amén. A buscar, conocer y entender la voluntad del Eterno es perfeccionarnos. Amén. Para eso fue que el Mesías se fue a preparar morada. Para que, como él le dijo al Padre, en la oración que hizo
que nos narra en el libro de Juan, que dijo él: Padre, para que donde yo estoy, ellos también estén. Amén. Entonces, podría leer muchas otras cosas vamos a leer del 10, el 9, un poquito más y ya terminamos allí. Hablando de por qué fue que fue necesario un nuevo pacto, también aquí se nos da otra razón. Dice 10:5, dice así, perdón, el 4, leamos el 4, dice: porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar pecados. ¿Qué significa eso? La sangre de los machos cabríos podría cubrir el pecado, pero no podía liberar al hombre de pecar. Ese es el problema con los sacrificios de animales. Sirven para cubrir, para yo estar en comunión con el Eterno, pero la sangre de esos animales no quitaba el pecado del hombre. O sea, no le quitaba la debilidad de pecar. El hombre iba a continuar, ¿qué? Pecando. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, hablando de Jesús el Mesías, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones no quisiste. Entonces dije: he aquí vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. En la cabeza del rollo está escrito acerca de mí. ¿Por qué fue necesario que él viniera? Porque Elohim se hastió de los sacrificios de animales, porque de nada servían, solamente para tratar de que las cosas siguieran funcionando, pero nada mejoraba, sino que cada vez que empeoraban. Israel cada vez fue más desobediente, más apostató, hasta el punto que llegó el tiempo en que mataron al mismo profeta que la Torah misma anunciaba que iba a venir, porque no les gustó, porque no les agradó, porque no les pareció que era. Amén. Así llegó. Por eso dice, entonces, el 9 dice, 10:9 dice: entonces ha dicho: he aquí he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. ¿De qué está hablando allí? Claramente, cuando el Mesías vino fue porque el primer pacto tenía que pasar para establecerse un nuevo pacto. Para eso vino él. Amén. Mucha gente dice que él no vino para abolir la ley, es verdad, sino para cumplirla, pero cuando él dice cumplirla no lo entiende, porque lo que él estaba diciendo que cumplirla era esto: la transición que ya estaba anunciada en los profetas, la abolición del viejo pacto para establecer un nuevo ¿qué? Un nuevo pacto. Cuando él dijo: yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla, lo que quiero decir, yo vine porque es necesario que venga para que lo que está escrito se cumpla. Pero la gente lo interpreta de diferentes maneras. Amén. Y luego dice: en esa voluntad con que vino el Mesías, fíjate bien, o en la voluntad del Padre por la que él vino el Mesías, somos ¿qué? Consagrados, somos santificados, apartados, separados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías, una vez y para siempre. Y todos los sacerdotes, en verdad, de pie ministrando y haciendo todos los días estos sacrificios. Pero el 12 dice: pero hablando de Yeshua, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Elohim. De cuando él se sentó a la diestra de Elohim, era porque ya todo ¿qué? Estaba hecho. ¿Y ahora qué está esperando? Que el Padre ponga a todos los enemigos de Yeshua el Mesías bajo el estrado de sus pies. Y el último enemigo que ha de ser derrotado, ¿cuál va a ser? La muerte. Por eso es que va a venir la resurrección, va a venir la vida. ¿Amén? Porque antes de que la resurrección, Satanás y todos las bestias que van a aparecer y toda esta maldad que va a aparecer
todos tienen que ser quitados de aquí para que entonces venga, sea eliminado o sea derrotado el último enemigo, que es la muerte, y venga entonces la vida y la resurrección de los muertos. Amén. Y al final se nos exhorta con esto, y vamos a terminar con esto, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de ¿quién? ¿Por quién yo puedo venir a postrarme, sea en mi cuarto o donde esté, con esa confianza de que estoy delante del Padre? Por el sacrificio de Él, por la gracia de Él, por la justicia que el Padre hizo en Él para nosotros. Por eso no necesitamos santos, ni vírgenes, ni nada, porque Él abrió el camino para que nosotros podamos venir ahora confiadamente, dice Él, porque podemos venir confiadamente delante del trono de la gracia, sabiendo que hallaremos ¿qué? El oportuno socorro. No hay que temer. ¿Sabe por qué es lo malo de estas enseñanzas? Que parecen buenas. No, que es que este fue más santo que nosotros, entonces él sí puede acercarse allá, porque es que yo soy pecador. Pero cuando tú te consideras un pecador siendo creyente, entonces no eres creyente. Porque la Biblia dice que el creyente, ¿qué? El Hijo de Elohim no peca. Y por eso que todos los rituales de pedir perdón todo el tiempo y de estarse confesando los pecados y todas esas cosas, es simplemente una justificación y una manipulación para que el hombre ¿qué? No busque perfeccionarse, sino que cada día busque cómo se justifica para no obedecer, para no santificarse. Pero eso no es lo que el Eterno nos llamó a hacer. Es difícil, pero no imposible, si nosotros realmente nos aferramos a eso. Amén. Entonces, todas esas personas que creen que porque se confiesan, y después que confiesan y comulgan, ¿verdad? O como el judaísmo, que también estos 10 días estuvieron haciendo obras buenas para que este año les marque bueno. Todas son doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, ideas de hombres, explicaciones de hombres que no tienen nada que ver con la verdad. Pero el verdadero creyente tiene que saber qué es lo que se nos concedió y para qué se nos concedió. Amén. Por eso dice aquí: así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es, de su carne, o sea, de su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos ¿con qué? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. ¿A qué nos invita el Espíritu? A tener confianza, a tener paz. Ya fuimos perdonados, ya fuimos reconciliados, ya se nos concedió el don del Espíritu, tenemos la fuerza para vivir en santidad, tenemos el poder para vivir, para limpiarnos de aquello que nos contaminamos en la vida, en el mundo, pero que tenemos que hacerlo. Pero si a un creyente solamente se le dice que venga para que reciba bendición y no se le habla de esto, claramente muchos son los llamados y pocos los escogidos. Que el Eterno nos ayude, mi hermano, y que continúe derramando bendición sobre nuestras vidas. Amén. Vamos de pie, vamos a orar. Amantísimo Padre, a ti damos gracias, Padre Eterno, porque eres tú el que cada día nos vas dando el entendimiento y la convicción de lo que somos, de lo que nos has concedido y a lo que nos has llamado. Padre, ayúdanos porque la lucha con la carne, con los deseos y deleites de esta carne y con los placeres y las vanidades
de este mundo, Señor, no son fáciles, Padre eterno, pero que nos aferramos y queremos aferrarnos a la gracia de tu Hijo amado, a la salvación que tú nos otorgas. Y te damos gracias por el conocimiento y el entendimiento que nos das. Pero asimismo, Señor, es cuando más te pedimos, cuando más conscientes somos de la necesidad que tenemos de ti, de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, de tu ayuda, Padre eterno. Concédenos cada día más ser llenos del poder de tu Espíritu y concédenos la fuerza, Padre eterno, para vivir como es digno de nuestro Señor y de nuestro llamamiento. Y Padre eterno, todo esto que hoy vivimos, Señor, y que hoy conmemoramos aún, Señor, de las cosas terrenales que fueron dadas, Señor, que podamos, Señor, verlas desde el punto de vista, Señor, espiritual y celestial. Porque, Padre eterno, lo que tú nos has concedido es lo verdadero y es lo único que nos puede realmente llevar a la perfección y a la santificación. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, por el sacrificio de tu Hijo amado, por la sangre de tu Hijo amado, por la obra de Jesús el Mesías nuestro Señor, aquel que vive y reina a tu diestra y que pronto ha de venir. En el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Siéntese, mi hermano.